Una de las últimas cosas que ya va tocando de la exploración de la cabeza y enfocada a la cuestión de la palpación es la palpación ganglionar. Tenemos diferentes cadenas ganglionares que transcurren en la cabeza, recordando que estas cadenas ganglionares conforman parte de un tejido linfoide protector y que pues en eventos infecciosos o tumorales podrán aumentar su tamaño. Esta cadena ganglionar lo que crece es el ganglio, es decir, provoca adenomegalias. Estas adenomegalias se pueden diferenciar o pueden tener como diagnósticos diferenciales lipoma, quistes o pequeñas nodulaciones o tumoraciones. Es por eso saber importante dónde pasan para poder hacer diagnósticos adecuados y certeros. Los ganglios pueden ser visibles o palpables y van a ser delimitados, son redondos, son móviles y veremos que hay varias cadenas importantes las cuales vamos a revisar a través de la palpación. Dentro de las cosas que se le van a, las características que se le van a buscar al ganglio, va a ser dolor, aumento de volumen, la movilidad, la consistencia y, les digo, pueden haber diagnósticos diferenciales que los pueden confundir, ¿no? Como las glándulas, quistes, a lo mejor una alteración, malformación o lipoma, y por eso es importante ver las cadenas. Para que se pueda realizar la exploración de las cadenas ganglionares, lo revisaremos en clase. A continuación, lo que veremos es dónde pasan las cadenas ganglionares, pero la técnica de la exploración de esa palpación se revisará en el salón. Hay diferentes cadenas ganglionares y si de manera ordenada se exploran, va a ser un poco más práctico no omitir la exploración de alguna de ellas. Hay unos ganglios en la región occipital, hay ganglios en la región retroauricular, preauricular, también está la región ganglionar a expensas de la amígdala, es decir, el ganglio tonsilar, las ganglios submaxilares, submentoniano. Hay dos cadenas cervicales, una superficial, una profunda, una anterior, una posterior. Y también hay ganglios a nivel supraclavicular. Todas las cadenas son importantes de revisar porque, como se mencionaba, esas ganglios van a aumentar su volumen por un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio o también por procesos tumorales. De ahí redunda su importancia. En la imagen es un poquito más visible las cadenas ganglionares de las que mencionábamos y a lo mejor también lo que no se visualizaba en la imagen anterior es la cadena cervical anterior y la cadena cervical posterior. Una vez valorado las cadenas ganglionares, otro apartado a valorar es el cuello. El cuello es, a pesar de que es una estructura pequeña, es una estructura bastante importante, ya que dentro de él hay estructuras vitales. Está la columna cervical con la médula espinal en su interior. Hay músculos paravertebrales. Recorren o pasan vasos importantes como son las carótidas y también las yugulares. Hay cadenas ganglionares como las que visualizamos hace un momento. También está la primera parte del tubo digestivo con el tercio superior del esófago. Está la tráquea. En la parte anterior de la tráquea hay una glándula bilobulada, que es la glándula tiroides, y posterior a esta glándula tiroides está la paratiroides. Entonces, pues el cuello tiene estructuras importantes y es importante recordar todo lo que pasa
para saber la importancia y la exploración de cada uno de estos apartados. Dentro de los límites del cuello, el cuello abarca una gran estructura, una gran superficie, tan así que esos triángulos los estudiarán muy probablemente de manera más detallada y especializada en la clase de otorrino. Por el momento me quedo que el cuello va en la parte superior, su límite sería la región del maxilar inferior, que sería su límite superior, y en la parte inferior su límite va a ser el borde superior de la clavícula. Dentro de la exploración física, ¿qué se le evalúa al cuello? Se le realiza una inspección estática, una inspección dinámica, se le hace palpación y se le hace auscultación. Dentro de la inspección estática se valoran las tres caras del cuello: la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior. En la cara anterior se visualiza que la tráquea esté central, que no haya presencia de lesiones en la piel, tanto lesiones elementales primarias o secundarias. También se presenta o se valoran abultamientos o cicatrices que puedan haber. En la cara lateral se busca que exista esta primera curvatura de la columna cervical, que es una lordosis muy leve, a expensas de que en la parte superior de la columna vertebral está el cráneo y por lo tanto no hay una acentuada o marcada lordosis como tal. Después está la cara posterior. En la cara posterior también se pueden como la columna vertebral, los músculos paravertebrales y algunos aumentos de volumen a expensas de estas estructuras mencionadas. Para la valoración del cuello, entonces decíamos, tenemos que ver que el cuello, lo más normal es que es cilíndrico. ¿Qué significa que sea cilíndrico? Que lo que tiene de ancho el cuello es lo que tiene de alto. Lo que tiene de alto lo tiene de ancho y eso nos dará un cuello cilíndrico. Dependiendo de la constitución de las personas, hay diferentes tipos de cuellos. En el ectomorfo podemos encontrar un cuello delgado o largo. En el mesomorfo, pues como habíamos platicado en algún momento, el mesomorfo tiene un cuerpo atlético o tiende al cuerpo atlético y por lo tanto en él será este cuello cilíndrico. Y el último sería el endomorfo. En el endomorfo el cuello es corto, ¿no? Ya sea por estas cuestiones de tejido adiposo o otro tipo de cuestiones estructurales óseas. Dentro de las diferencias o alteraciones estructurales tenemos la desnutrición o la caquexia, nos hace que se marque un cuello más largo, ¿no? En el caso del enfisema pulmonar, se visualiza un cuello más corto, es decir, lo que tiene de ancho es mayor que la longitud o alto que tuviera el cuello. También tenemos un cuello corto. Una de las causas o ejemplos podría ser a expensas de las vértebras cervicales y eso hace que esté más corto. En el otro lado, ¿no? Tenemos ahí al cuello alado, que es una de las características de el síndrome de Turner, en el cual hay unos pliegues al lado de los cuellos, al lado del cuello, perdón. Les decía que ya sea en cualquiera de las caras, tanto la anterior, la lateral o la posterior, puede haber aumentos de volumen a expensas de lipomas, quistes, angiomas o también en el caso de la parte posterior puede haber meningocele, mielomeningocele y estas últimas mencionadas son defectos de cierre de tubo neural evidentes en la línea media de la cara posterior
del cuello o de la columna vertebral, dependiendo de dónde haya sido la falta de fusión. También hay esta disminución de volumen del cuello, ¿no? Por las causas mencionadas ahí en la diapositiva. Y como se ve, pues sí hay una pérdida de la grasa y eso hace que se vean más marcadas las estructuras óseas. Dentro del estado de la superficie hay varias alteraciones que se pueden presentar. Una de las que ya habíamos mencionado es la alopecia, ¿no? Ya sea la alopecia areata o circunscrita, puede encontrarse en lo que es la región de la barba. Tenemos infecciones, eritemas, lesiones elementales como la pápula, la mácula, la vesículas, ¿no? También hay hematomas y sugilaciones. Como se ve en la imagen inferior, también hay máculas o máculas hiperpigmentadas como la acantosis nigricans. Mencionábamos que aparte de la inspección estática está la inspección dinámica. ¿Qué cosa es lo que busca la inspección dinámica? Es medir los arcos de movilidad. Por lo tanto, en clase veremos cuál es la técnica de la exploración, pero le voy a pedir al paciente que haga flexión del cuello, que haga extensión del cuello, lateralización y rotación del mismo para poder decir que es un cuello sin alteraciones. Al cuello se le van a palpar diferentes estructuras, se le van a palpar la parte muscular, ¿no? Porque también hay veces que existen daño o contracción muscular, sobre todo a nivel de los músculos paravertebrales. Se van a explorar estructuras óseas, se van a buscar ganglios, adenomegalias. Y una de las cosas que sí es importante mencionar es que si el paciente tiene algún tipo de traumatismo, como lo que veíamos en algún momento, lo de la mecánica del latigazo, ¿no? La palpación debe de tener sus reservas, así como la exploración dinámica o la inspección dinámica. Hay un dato o signo que se denomina rigidez de cuello, en el cual el paciente tiene imposibilidad para realizar la flexión. No es un dato patognomónico de meningitis, sin embargo, es un dato que completa el diagnóstico. Digo, porque también habrá otro tipo de rigidez de cuello o falta de movilidad del mismo en enfermedades como lo es la espondiloartrosis, donde hay una fusión de vértebras y por lo tanto limita la movilidad. La palpación la revisaremos un poquito más detallado en clase o en la práctica. De la auscultación ya veíamos cuando revisamos el apartado de cardiovascular que en el cuello se pueden auscultar los soplos carotídeos, obviamente en condiciones patológicas. A la tráquea se tiene que explorar en el sentido de que tiene que ser central, tiene que ser desplazable y no tiene que estar lateralizada. Digo, toda vez que puede estar lateralizada a expensas de un tumor, como se muestra en la imagen, y eso también me restringe la movilidad. Está lateralizada y no permite movilizarse más. También dentro de la palpación vamos a revisar que hay una glándula bilobulada en el cuello, en la parte anterior del cuello, que su crecimiento exacerbado nos lleva al crecimiento de la glándula tiroides o bocio también. Dentro de la palpación vamos a ver que la glándula tiroides solamente se palpa si es que está crecida. Y veremos cómo funciona la regla de los pulgares, que se utiliza para el bocio por parte de la OMS. También otra de las cosas, maniobra de la G, que ya revisaremos en clase y en la práctica.
¿Qué le voy a valorar a la glándula tiroidea? Tamaño, alto, ancho, movilidad, consistencia, eh, sensibilidad y podría ser también aumento de temperatura. Ahora sí, terminando todas las apartados que le corresponden a la cabeza, se realizará la integración de todo para hacer la redacción correspondiente del apartado.